En el capítulo anterior de Realidades MX, tenemos 3 años, prácticamente 3 años, 8 meses de huelga vigente, y con este tiempo es la huelga más larga dentro de un organismo público. Nos esperamos justo a partir de un nuevo modelo laboral y de una reforma y donde se iban a promover las garantías individuales y sindicales. Nunca pensamos llegar a un conflicto de esta naturaleza. A nivel mundial, nunca se había tenido una huelga tan larga del gremio periodístico. El perder un derecho adquirido no afecta solo a quien lo pierde, sino afecta a toda la clase trabajadora, y hoy perder un contrato colectivo de trabajo creo que es muy dañino para toda la clase trabajadora, en particular para el gremio periodístico en nuestro país. el salario mínimo ha tenido un importante incremento durante la actual administración. No obstante, sigue siendo precario y no cumple con el ordenamiento constitucional que debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para promover a la educación obligatoria de los hijos. Bienvenidas y bienvenidos a Realidades MX. Bueno, pues continuamos. Gracias por estar con nosotras y nosotros aquí en Realidades MX, por sintonizarnos a través de las diferentes plataformas, las redes sociales como Facebook, YouTube. También estamos en Spotify, donde seguramente nos estás escuchando. Gracias por estar con nosotras. Hoy vamos a continuar con nuestro tema, los derechos de las y los trabajadores en nuestro país. Y bueno, pues vieron ya nuestro segmento anterior, estuvimos platicando con Adriana, la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores, y en esta ocasión vamos a platicar con Celina Hilda Álvarez. Ella es maestra en Derecho, es por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora en Ciencias Jurídicas y Juicios Orales por la Universidad Analítica Constructivista de México. Me da muchísimo gusto saludarle, doctora Celina. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación, y bueno, aquí estamos al pendiente para hablar de temas muy importantes como son los derechos humanos de los trabajadores. Así es, muchas gracias, Celina. Pues nos estuviste acompañando en nuestro episodio anterior y quisiera preguntarte, para iniciar este programa del día de hoy, ¿qué opinas de esta justicia laboral en el caso de la huelga de Notimex? ¿Hay justicia, no hay justicia? ¿Qué opinas de este caso? Es una parte muy importante decir el término para el ámbito laboral, que hablamos no solamente de una justicia, sino una justicia social. Recordemos que en el ámbito del derecho laboral importa mucho el grupo con vulnerabilidad, que son los trabajadores. A raíz de esta noticia que se tiene ya como 3 años, ¿verdad?, de una huelga en donde están justificadamente peleando derechos laborales, ¿no?, como es constancia de cumplimiento del contrato colectivo de trabajo derivado de un convenio importante a nivel internacional en donde México es parte, que es el convenio 98, que es de negociación colectiva, y también el convenio 87, que se le debe de dar cumplimiento total por libertad sindical. Entonces, derivado de ello son compromisos internacionales que tenemos ratificados, pero además nuestra Constitución misma nos habla del 123 constitucional, que debemos de tener una libertad sindical. Cuando existe un movimiento de huelga es porque los trabajadores se levantan, ¿verdad?, para exigir sus derechos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, una de las formas de terminación de las huelgas, en el caso de Notimex, sería llegar a una negociación, pero la negociación debe de ser de acuerdo a una justicia social. Es decir, el cumplimiento de esos derechos humanos laborales, más no dar un cierre a un centro de trabajo. Así es, Celina. Y fíjate que ahorita que mencionas estos incumplimientos, en las centrales sindicales mexicanas no hay paridad de género. Tengo yo el dato. Tienen una media por debajo del 15% de representación femenina en sus dirigencias, violando así flagrantemente el principio constitucional de la paridad en todo. Y quisiera que nos comentara sobre las causas que tienen, que tú encuentras, para que las autoridades pues no hagan cumplir esta paridad en los sindicatos. Sí, si bien el estandarte, ya hablábamos de esta reforma del 2020, ocasiona también que en la cuestión de libertad sindical debe de haber un porcentaje de 50 hombres, 50 mujeres, esta paridad que se llama, que es una lucha además de movimientos feministas, ¿no?, que se vienen dando desde época atrás, ¿verdad? Pero hoy lo debemos de cumplir, no solamente en la instancia de estas directivas, sino también en la idea de el alcance de mujeres que lleguen a rangos, ¿verdad?, de la cuestión de
del sindicato, pero también en el centro laboral. Es una paridad que no se está cumpliendo, también va a la par una violación a una autonomía que se llama autonomía del derecho de las mujeres en la parte o en la fracción de autonomía de la toma de decisiones. Es importante tener a mujeres en estas dirigencias sindicales, puesto que de ahí va a derivar el cumplimiento de muchos derechos que nos vayan a llevar a una justicia social. Pero además de ello, si no tenemos este tipo de autonomía, lo que está generando es una violencia, y esa violencia, ¿verdad?, pues será el factor que puede vivir desde una violencia institucional como una violencia política. Y esto es lo que menos queremos, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque tenemos una ley para sin violencia, pero además el Estado mexicano debe de estar comprometido en garantizar estos derechos humanos. Y uno de los derechos fundamentales es vivir sin violencia. Entonces, claro, se por debe supuesto. dar cumplimiento total. Y hacer valer sobre todo el Estado de Derecho en el que vivimos. Y justo hacia eso también quisiera encaminarnos, hacia las consecuencias de las que hablamos cuando no se respeta el Estado de Derecho, cuando no se respeta la constitucionalidad. Hay un estudio sobre los salarios en México elaborado con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación de Empleo, publicado por el periódico El Economista, donde reporta que casi la mitad de los trabajadores en México ganan un salario mínimo o menos. ¿Sí escucharon bien? Sí están ustedes escuchando bien. Un salario mínimo o menos. Casi la mitad de la clase trabajadora en México no cuenta con un ingreso suficiente para salir de la pobreza. Celina, yo quisiera preguntarte también, ¿esta precariedad salarial es una jaula de la pobreza? ¿Se vuelve una limitante cuando no se garantiza, cuando no se cumplen con estos derechos, cuando no se cumplen con las obligaciones desde los sindicatos, desde las empresas, desde los contratos laborales? Y bueno, ¿qué hace para salir de ahí? Sí, claro, aquí hay que desprender que tenemos una constitución en donde está avalando el título 23 constitucional un derecho al trabajo, pero además la ley secundaria, que es la ley del trabajo en el artículo 2, tenemos el estandarte del trabajo decente. ¿Y qué implica este trabajo decente? Precisamente tener un salario digno, un salario en donde no solamente alcance para sobrevivir, sino también para recrearse, ¿verdad? Y para hacer otro tipo de actividades. Vemos muy lamentablemente en nuestro país que no alcanza el porcentaje de población económica activa con un trabajo decente. Nos está costando como Estado mexicano. Recordemos que cuando el Estado mexicano cumple o garantiza derechos humanos laborales, hablamos entonces ya de un Estado democrático. Podemos decir que ahí hay una falla porque no tenemos una igualdad de derechos, ¿verdad? Y sobre todo aquí destacar que no es lo mismo lo que ganan los hombres que las mujeres. Bueno, ese dato que nos da es tan importante. Por ahí tenemos temas en la cuestión de esta brecha salarial, que por cierto, pues ahí tenemos que las mujeres ganamos menos en los mismos puestos que los hombres, ¿no? Entonces, esto también hay que derivarlo de que debe de haber una igualdad de oportunidades, una igualdad de derechos y además tener como cumplimiento el trabajo decente. Y el trabajo decente representa, además del salario digno, la seguridad social, ¿verdad? Las protecciones laborales, vacaciones, aguinaldo, y también todos los derechos colectivos, que hablamos de derecho a sindicalizarse, ¿no? Que muchos, todavía no hay muchos sindicatos, a pesar de la reforma que ya dio la apertura a que se formaran más sindicatos, porque antes era un monopolio, ¿no? De solamente un sindicato, o ya se pueden hacer más sindicatos de trabajadores, y bueno, que siempre han existido los sindicatos patronales. ¿Qué debemos de llegar? Pues a tener un equilibrio, pero además dar el estandarte del cumplimiento como lo marca la Organización Internacional del Trabajo, que es trabajo decente. Que déjame reiterarles que es un objetivo de desarrollo sostenible en la Agenda 2030, que es organizada por la ONU, y es un objetivo octavo que no, pues estamos a raíz de no alcanzarlo, ¿no? Debidamente a esto, porque pues nos cuesta trabajo entender que el trabajador tiene derechos y hay que darle cumplimiento. Así es, y Celina, además ahorita estamos escuchando, estoy tratando de recopilar, un salario que no es digno, que no alcanza, no hay paridad en los sindicatos, no hay igualdad, hay una brecha salarial, por supuesto. ¿Qué otras condiciones consideras tú que vuelven una situación precaria en la cuestión laboral? También muchas condiciones que enfrentan las y los trabajadores, como el que no exista un sistema de cuidados en nuestro país que también garantice esta parte que preocupa
las familias, ¿no? No hay guarderías, porque bueno, pues estaban corruptas según nuestro gobierno y pues prefirió quitarlas, pero no resolvió el problema, no sustituyó, no brindó otra herramienta que sí era muy útil para trabajadoras y trabajadores también, que pues finalmente tienen una familia que cuidar, que proteger, y que sí viene a complicar un poco la cuestión laboral en el tema de los horarios, en el tema de los días, de los permisos. Si bien, bueno, ya se ha visto avance en que los papás puedan tener unos días a la hora en que sus esposas están maternando, pero pareciera que se abre un camino, se cierran otros en condiciones que permitan realizar nuestras labores de manera digna, adecuada, incluso cuidando también nuestra salud mental. ¿Qué condiciones tú consideras, aparte de estas que ya hemos mencionado o de las que yo te esté mencionando ahorita, que también sería urgente atender? Sí, es muy importante el tema que ha sacado, ¿no? Que le llamamos el trabajo no remunerado, que esto, la mayor parte del trabajo no remunerado está realizado por mujeres, pero además viene la doble o triple jornada laboral, es decir, son mujeres que están trabajando en el sector formal, pero también en casa. Y esto deriva pues una desigualdad enorme, ¿no? En la cual nos pone en un estado pues totalmente vulnerable como mujeres. Pero además, ¿qué está haciendo el Estado? Bueno, debería de proporcionar la solución para realizar un compartimiento, es decir, llegar a tomar en cuenta esos temas de empresas socialmente responsables, ¿no? Familiarmente responsables. ¿Para qué? Para tener una flexibilidad de los horarios. Se ha comprobado que si un trabajador tiene una flexibilidad laboral en horarios, que por cierto son temas que ya se están viendo en los congresos, ¿verdad? Efectivamente la cuestión del Congreso de la Unión, en una reducción de horas, esto con el motivo de convivir, porque se dice que un trabajador si tiene menos horas, ¿verdad? Pero tiene una convivencia familiar, es mayor producción, o sea, nos da mayor productividad. Y por ahí hay un doctrinario que se llama Víctor Pochet, que dice que al tener trabajadores felices y contentos vamos a tener mayor incremento de productividad. Ante este mundo globalizado que vivimos hoy, eso es importante. Entonces, lo que debe de estar trabajando el Estado, que otros estados están trabajando ya, como por ejemplo el Estado colombiano, es dar el factor de cómo motivar esa distribución de tiempo hacia el trabajo no remunerado, pero también el trabajo, ¿verdad?, formal que están realizando. Lamentablemente estamos en una sociedad en donde todavía nos cuesta trabajo desligarnos de esos roles de género, ¿no? Porque también este trabajo de cuidado debe ser compartido con los Así es. Y bueno, vamos avanzando poco a poco, pero esperemos que lleguemos pues a llegar a realizar una igualdad de género, sobre todo en el ámbito laboral. Así es, es muy importante. Sí. Coincido totalmente contigo, se tiene que desarraigar ese formato con el que han crecido muchas familias, en donde todas las labores domésticas de cuidados siempre se pareciera, ¿no?, que son ya de facto obligatorias para las mujeres, y no, justo se debe de construir ese formato familiar, ese formato de sociedad, para justo compartir estas tareas y estas labores que a su vez permitan que tanto hombres como mujeres puedan desarrollarse laboral y profesionalmente. Me gustaría preguntarte, Celina, el sometimiento de los sindicatos antes, bueno, pues siempre había estado a voluntad de los patrones, lo que se conocía como charrismo. Con esta reforma de 2019, ¿tú consideras que ya quedó atrás el charrismo, o está disfrazado, o se va todavía a enfrentar, aún con todo y reforma, aún con estas medidas, se va a seguir enfrentando a un sometimiento por parte de los patrones? Es complejo hablar que ya no existen sindicatos charros, ¿no? Los denominados sindicatos blancos, ¿no?, en donde se simulaba esa libertad sindical, pero en realidad en las negociaciones estaban a favor del patrón. Es más, esa simulación venía desde los empleadores. Esta reforma lo que nos da la apertura es de que se entablen sindicatos en donde se verdaderamente lucha por los derechos de los trabajadores. De hecho, recordemos que históricamente el sindicalismo nace con esa idea. La idea viene en la situación de una mejora de condiciones laborales de estos obreros, ¿no?, de esta condición de trabajadores también campesinos. No olvidemos al sector sindical también campesino, en donde pues el factor es muy diferente a la cuestión de la situación obrera. Creo que es una reforma que va a tardar años en tener estos avances, sobre todo porque tenemos arraigado estos sindicatos en donde hay líderes que pues lamentablemente la dirigencia la llevan más de 20 años, 30 años y vitalicias, ¿no?
Eso trae una aparejada situación de no generar una confianza. Esperemos que en algún momento se llegue a tener líderes sindicales en donde en verdad luchen por estos derechos que son las prestaciones laborales, que son derechos fundamentales, eso es bien importante recalcarlo, en donde los trabajadores puedan tener pues estos contratos colectivos a beneficio para ellos, ¿no? Recordemos que esos contratos colectivos siempre hablan de derechos superiores a la ley y pues así vemos un beneficio para los trabajadores. Yo veo complejo, ahorita estamos a una reforma que apenas llevamos en la cuestión 2020 a 2023 en este sistema de justicia laboral, pues 3 años, en donde apenas se está ajustando toda esta situación, ¿no? También recordemos que no tenemos mucho tiempo con el convenio 98 de negociación colectiva, que además era un convenio que nos faltaba, octavo, no último, que nos faltaba para ese compromiso internacional. Y bueno, pues apenas se está viendo también el tema no solamente de contratos colectivos de trabajo, sino los contratos ley, que también venían en una situación de eliminación que hoy vemos con la cuestión de sectores importantes como el azucarero, como la cuestión tecnológica, como comunicaciones, etcétera, ¿no? Entonces, creo que hablar ahorita de una situación de mejora es complejo, pero esperemos que en algún momento se dé el cumplimiento total de ese convenio 87 aparejado con el 98 de la Organización Internacional del Trabajo, que México es parte y debe de cumplir. Así es, Celina, se nos ha terminado el tiempo. Antes de irnos, me gustaría preguntarte, desde tu punto de vista, ¿qué hace falta para mejorar la situación de las y los trabajadores en nuestro país? Yo creo que un tema importante que creo que no lo destacamos en estos minutos es la permanencia en el empleo. ¿Qué pasa? Que hoy tenemos solamente situaciones de contratos en determinado tiempo, no hay una creación de empleos permanentes. Eso yo creo que es un factor que el Estado mexicano está debiendo, ¿no? El acceso al empleo, pero permanente, no empleos nada más con tiempo determinado, que vienen la creación de industrias o de empresas o de carreteras, pero son empleos esporádicos. Lo que necesitamos es más fuentes de empleos con un trabajo decente, que esté el cumplimiento de todos los derechos humanos laborales, prestaciones como vacaciones, aguinaldo, utilidades, entre otros, ¿no? Sindicalismo, los derechos colectivos, y esto implicaría, yo creo que una mejoría. Alcanzar esa justicia social es complejo, pero lo tenemos en la Agenda 2030, lo repito, en el octavo constitucional, ligado con la cuestión, en el punto del ODS octavo, pero además lo tenemos en el sexto con una equidad de género, ¿no? Yo creo que esos temas son bastante importantes, llegar a una igualdad de oportunidades también en el sector laboral. Y por último, creo que eso sería tema para hablar en otro momento, que es la cuestión de la violencia laboral, ¿no? Un tema que también tenemos mucho en los centros de trabajo, acoso laboral, el famosísimo moving, y qué es lo que está pasando, ¿no? Es un tema que también nos pega muchísimo y eso va en cumplimiento de la autonomía del derecho de las mujeres en la toma de decisiones, en la autonomía física también, ¿no? Que representa, y también en la autonomía psicológica. Entonces, ello nos motivaría, yo creo que otro enlace, ¿verdad?, para platicar de esos temas que considero bastante importantes. Pues si tú nos regalas un próximo enlace, creo que es muy importante justo darle seguimiento a estos temas que nos mencionas tan importantes, porque al final depende también de ahí el desarrollo, no solo de las familias, de la sociedad, pues también del país, y de que seamos una mejor sociedad en mejores condiciones, por supuesto. Doctora Celina, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en este pequeño espacio de Realidades MX. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un saludo a todos. Gracias, estuvimos escuchando a la doctora Celina Hilda Álvarez Amador, doctora en Ciencias Jurídicas y Juicios Orales. Muchísimas gracias por acompañarnos, a la doctora, pero también a ustedes que nos acompañan desde su casa a través de Facebook, de YouTube y también de Spotify. Yo soy Gabriela Juárez, siempre me da mucho gusto acompañarte en estos episodios de Realidades MX. ¿Qué te parece si nos vemos en el próximo episodio?